¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a mi podcast y concretamente pues hoy te estoy invitando para que dejes un espacio y puedas concentrarte en esto que vamos a platicar en este instante. Desde la experiencia que hasta este momento tengo sobre la creación de material de contenido en audio, que es el podcast, vamos a platicarte. En este momento entramos a una masterclass de cómo hacer o con consejos y estrategias para promocionar tu podcast, o sea, de cómo planificar, grabar, producir y distribuir un podcast. Como estás viendo acá en el título de lo que hemos preparado para ti en este momento, para quienes están a través de mi podcast en el canal de Radio Variedades, así como también para quienes nos están escuchando solo en audio, que estamos produciendo tanto para que puedas escuchar este podcast en formato solo audio y también lo estamos haciendo con video para que podamos también estar desde lo visual, entendiendo y, digamos, comprendiendo aún más todo lo que vamos a estudiar, lo que vamos a analizar en esta masterclass que he preparado. Te repito, es prácticamente con consejos de nuestro qué hacer del día a día, de lo que hemos ido recopilando a diario, de lo que vamos reconociendo en cuanto a nuestra experiencia de la producción de podcast. Si lo planifica correctamente y sigue los consejos, a partir de este momento voy a tratar a todos los oyentes de este podcast así para que tengamos un, respeto aún mayor de usted. Así que todo nuestro parlamento a partir de este momento vamos a identificar o voy a dirigirme a ustedes con todo respeto de usted. Bueno, empezamos. Si lo planifica correctamente y sigue los consejos de esta guía, convertir su transmisión en vivo en un podcast será pan comido. Bueno, si decide que tiene una idea que vale la pena compartir o quiere promocionar su marca, existen muchas herramientas para ayudarlo a comenzar a hacer un podcast. Pero una vez que haya comenzado, ojo, debe promocionar su podcast si desea atraer oyentes. En esta guía definitiva, por llamarle de alguna manera, fíjense que no había pensado, pero creo que vale la pena que identifiquemos como una guía definitiva para hacer un buen podcast. Vamos a dejar todo este material que hemos redactado y preparado para esta masterclass aquí mismo en la descripción de este video, de este podcast, para que puedas repasar cada una de estas ideas. Eso es lo básico, que digamos que sientas que tu tiempo lo estás invirtiendo en algo que te sirve para la producción de tu material que sí o sí necesitas para poder lógicamente presentar un excelente podcast. Consejos y estrategias para promocionar tu podcast. Hemos recopilado 22 consejos y estrategias de promoción de podcast para ayudarlo a aumentar la exposición y comercializar su podcast entre nuevos oyentes. Y se dividen en 3 categorías. Lo que a continuación vamos a aprender vamos a analizar, porque sé que estas cosas todos en algún momento, si te estás dedicando ya a la producción de algún podcast, si te dedicas a hacer algún espacio en radio, si tienes alguna interacción, creo que todos al día de hoy, independientemente a lo que nos dediquemos, siempre estamos teniendo alguna interacción con la audiencia, ya sea utilizando los canales tradicionales hablando de las plataformas, de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, ya también con video, lo que es la plataforma del YouTube, Twitch, qué sé yo, cualquier otra plataforma, en donde sí o sí vamos aprendiendo a hacer contenido para poder compartirlo a través de estas redes. Entonces, aquí nosotros lo que hemos hecho es recopilado 22 consejos y estrategias de promoción que vamos a tener 3 categorías para que vayamos por partes: producción, optimización y lo que viene siendo marketing. Bueno, empezamos. Producción de podcast.
La producción de su podcast comienza con la promoción de su podcast comienza con la producción. Hay pasos simples que pueden seguirse al crear sus episodios de podcast para asegurarse que se clasifiquen más alto en los buscadores. Estos consejos también facilitan la optimización de su podcast para el momento y su comercialización una vez que se publique. 1. Estamos hablando de la producción. Hay que elegir un formato apropiado para su público objetivo. Los podcasts vienen en una variedad de formatos. Los más comunes son las entrevistas, conversaciones con 2 o más coanfitriones, monólogos, paneles de discusión, narrativa de no ficción. O sea, antes de continuar, veamos el concepto de entrevistas. Creo que este formato, aquí también yo estoy con mi cafecito bien calientito, contarte que el podcast lo estamos grabando no en MP3, sino que en Wave, o sea, en Wave se escribe, ¿verdad? Y es un formato que te da mayor calidad. Estoy en este instante no en la cabina que está completamente sonorizada, sino que me encuentro en la oficina en donde las condiciones no son las más adecuadas al día de hoy. Creo que vamos a tener también que poner aquí unos paneles para lograr que no haya rebote, pero creo que se está escuchando bastante bien y lo estás disfrutando este podcast. Bueno, la entrevista, que pues lógicamente es cuando abordamos a una persona, y ya sea entrevistas en exteriores, entrevistas también en cabinas, conversaciones con 2 o más coanfitriones. Es cuando estás tocando un tema y lo haces con otra persona y juntos están aportando de aquel tema en común, que no es en sí una entrevista, sino que es como el estar 2 personas encargadas de un podcast y que está aportando a uno por su parte, digamos, temas, subtemas al tema principal. Monólogo, que es lo que estoy haciendo en este instante. El monólogo es cuando tú agarras un tema, por supuesto que lo preparas, que estás con el deseo de compartir, de sonar agradable, haces un monólogo. Paneles de discusión, que es cuando hay 2, 3, 4, de 3 personas en adelante, ¿será? Los paneles de discusión. La narrativa de no ficción, pues cuando es como algo actuado, como se me ocurre. La verdad que en la narrativa, ¿qué crees tú que podríamos decir sobre la narrativa de no ficción? Reportaje de noticias, historias ficticias, son formatos de podcast. Puede desarrollar su propio formato, pero será más fácil crear una audiencia con los estilos que acabamos de mencionar. Vamos atrás, o sea, el de la entrevista, pues ya todo el mundo lo reconoce. Creo yo que al día de hoy el periodismo arranca desde sus inicios con el formato de la entrevista, cuando el periodista anda buscando la información y se va directamente a la fuente, en este caso a las personas que va y les pregunta sobre un tema determinado, y pues el concepto de entrevista ya lo tenemos como bien, digamos, estereotipado. Todos sabemos qué es una entrevista. Las conversaciones con 2 o más es cuando estamos, para el caso mi esposa y yo, hacemos mucho contenido ambos, tocamos un tema en particular, nos preparamos y vamos hablando sobre el tema, y así es como hacemos ese contenido. El monólogo, que pues ya te digo es lo que estoy haciendo en este momento, paneles de discusión donde hay 2, 3, 4 y sobre todo son personas que son invitadas habitualmente. El reportaje de noticias, que es cuando tú preparas, ya hay un proceso en donde recoges información, recoges entrevistas, recoges datos también, luego redactas y vas ya en producción haciendo la narración de la nota, en donde vas insertando también las declaraciones de las fuentes que has abordado para tu reportaje. Historias ficticias. Aquí vemos a muchos youtubers que hacen contenido donde claramente expresan, porque eso es importante también, dejarle claro a tu audiencia que tu contenido es para efecto de entretenimiento.
por más real que aparenten ser las historias, debes de dejar claro que son historias ficticias. Bueno, así que puedes desarrollar tu propio formato, podrás tener alguna otra idea, pero es más fácil hacer lo que ya está reconocido por la gente. Es decir, lo que podríamos llamar el refrito del refrito del refrito del refrito. Cuando decimos que en el caso de la entrevista, siempre nosotros hemos estado en contacto a través de la radio y la televisión, los medios tradicionales, con el formato de entrevista. Y cuando ya se pasan a estas plataformas, pues lo que ha cambiado es la manera de cómo te está llegando el mensaje, de cómo estás recibiendo la información, pero el formato tú ya lo conoces, lo has interiorizado y pues ya es fácil que te conectes con el comunicador que ha preparado aquel contenido. Bueno, pero ¿cómo eliges el formato correcto? Identifique primero a su público objetivo. Estoy haciendo el esfuerzo de tratarte de usted. Si su podcast es para profesionales en la industria del diseño de interiores, por ejemplo, entonces probablemente estarán más interesados en entrevistas con expertos en el campo, o sea, que conozcan del tema. Considere los objetivos de su podcast e imagine a su oyente típico para ayudarlo a decidir el formato correcto. En cuanto al punto 2, consulta las tendencias de los podcasts. A medida que desarrolla su podcast, preste atención a las tendencias actuales de podcast. Uno de los desarrollos recientes más importantes en podcasting es la actualización del algoritmo de Google en el año 2019, que comenzó a indexar podcasts para incluirlos en las páginas de resultados de los motores de búsqueda. Eso significa SERP, por sus siglas en inglés, los motores de búsqueda, resultados de los motores de búsquedas. Como resultado de estas tendencias, la búsqueda por voz se está convirtiendo en una forma más común para que los posibles oyentes encuentren episodios de podcast que respondan a sus consultas de búsqueda. Y los anfitriones de podcast ahora deben prestar atención al posicionamiento, al SEO del podcast si quieren aumentar el número de oyentes. Otras tendencias a tener en cuenta en el mundo de los podcasts incluyen el contenido de alta calidad, y aquí se los he puesto en letras rojas con, una manchita amarilla para que se vea. Aquí con el puntero también. Aquí estamos viendo, ¿ven? O sea, el contenido de alta calidad es siempre la prioridad de un oyente. El contenido de alta calidad. Muchas veces, aunque en el caso muy propio, cuando quiero, necesito una información, ando buscando un tema y encuentro que alguien ha creado ese contenido y tal vez el audio está en pésimas condiciones, tal vez tiene una cantidad de, aquí para el caso al frente es una carretera principal donde están circulando los automóviles y sé que de repente se escucha el sonido de un automotor que pasa a toda velocidad. Entonces, pero cuando tú estás interesado, cuando yo estoy interesado en hacer propio el contenido de lo que están abordando en aquel podcast, eso lo paso desapercibido. Solo que la mayoría de los oyentes no es así de ese mismo pensar. El contenido de alta calidad es siempre la prioridad de un oyente. Los anfitriones de podcast desarrollan una credibilidad significativa con sus oyentes. Es decir, que yo te estoy diciendo, de entrada te cuento, todos estos apuntes que he preparado para ti son parte de lo que día a día he ido como obteniendo de experiencia en la producción que yo estoy haciendo de contenido de podcast. Entonces, en cierta medida, cuando te estoy hablando de esta manera, tú prácticamente estás percibiendo que pues tienes credibilidad en lo que te estoy exponiendo, y más con el texto que te estoy presentando, con los apuntes que tú estás viendo, que realmente pues dices efectivamente
este contenido que me está sirviendo esta persona realmente sí tiene bases, sí tiene conocimiento y sí lo puedo poner en práctica para que me dé los resultados que estoy esperando obtener. Los podcasts están atrayendo fondos publicitarios de los anuncios tradicionales de radio y televisión. Escucha, los podcasts están atrayendo fondos publicitarios de los anuncios tradicionales de radio y televisión. ¿Cómo puede ser la publicidad? A través de un podcast. Cuando en el caso de la publicidad que pautamos a través de la radio, a través de los medios tradicionales, pues están saliendo en la programación de aquel medio. Y en el caso de los productos que nosotros hacemos para que estén en la red, si en este instante yo te hablo que este segmento es patrocinado por tal empresa y que tiene una promoción que es válida durante este día, por decir algo, ya el día de mañana va a perder actualidad. Entonces es una de las cosas que debe de analizarse, cómo poner publicidad en tu sitio de podcast. Creo que eso es importante. ¿Cómo es que aprovechando ya las personas que están escuchando, la audiencia que tienes, y para llegarles con publicidad, cómo pautar publicidad? Pero sí, decirte que los podcasts están atrayendo fondos publicitarios de los anuncios tradicionales de radio y televisión. Es decir, que los patrocinantes de la radio como tal, de la televisión tradicional, están queriendo pautarse dónde están las audiencias, dónde están los públicos que van buscando, que quieren, a los cuales desean llegar con su mensaje publicitario. También otro punto a tomar en cuenta es el grupo demográfico de más de 50 años que ha comenzado a escuchar podcasts con más frecuencia. Las personas adultas, digamos, que están en la edad media, de 50 años hacia arriba, con más frecuencia están consumiendo podcasts. Están en su cita descansando, van conduciendo su automóvil, se encuentran en algún lugar donde están disfrutando tal vez de sus vacaciones y pues es más cómodo colocarse unos buenos audífonos, buscar un buen podcast, disfrutar de aquel contenido. Y tenemos que llegar a nuevos oyentes de podcast. Esto dependerá de los datos. ¿Qué significan estas tendencias? O sea, van a depender estas decisiones que nosotros vayamos tomando de los datos que vamos obteniendo, de las tendencias, de cómo está esta zona de los podcasters. Hay grandes oportunidades publicitarias en los podcasts, así como oyentes listos para prometer su lealtad a su programa. Eso si le ofrecemos contenido de alta calidad, si le ofrecemos un contenido que le sirva al oyente. Punto 3. Crea un nombre de podcast pegadizo. El título de tu podcast debe ser corto y agradable. Eso es importante. Cualquier cosa larga y compleja confundirá a los oyentes. Puede ser un juego de palabras pegadizo o incorporar su nombre de marca si ya tiene una marca establecida. Si se ha tomado el tiempo, o sea, es decir, si en el caso muy particular yo podría fácilmente ponerle el podcast de Charlie, por decir algo, por la marca que ya he logrado a lo largo de los años de la presencia que tengo en la red. Si se ha tomado el tiempo de desarrollar algunas palabras clave para su podcast, intenta incorporar su palabra clave principal. Sin embargo, es más fácil incluir palabras clave en los títulos de tus episodios individuales que en el título de tu programa. Así que no sacrifiques la creatividad por el bien del buscador cuando se trata del título de tu programa. Hay que usar las palabras clave objetivo, que es más importante para los episodios, porque son los reguladores los que te van a dar los resultados de mayor cantidad de gente que le vas a aparecer en el buscador de Google. Si hace un podcast sobre consejos para jugadores, sería genial para el buscador, pero también es muy aburrido, ya que en su lugar hay que incluir las palabras clave del nicho, o sea, cómo la gente de ese nicho habla. Hay que pensar en esas palabras y cómo, digamos, una persona interesada en el tema que tú estás publicando lo va a buscar. O sea,
Probablemente alguien que quiera algunos consejos, pero no va a poner consejos para jugadores. Podría poner alguna otra palabra, y entonces hay que saber exactamente cómo habla o tratar de pegarle porque acordémonos que también estamos llegando a un público masivo, a unas áreas culturales tan diversas. De un país a otro hay cosas que se le conocen con diferente nombre, las expresiones son totalmente diferentes y no es tan fácil, pero sí hay que saber buscar palabras que sean no aburridas, que sean del dominio de la mayoría de gente del sector al cual tú pretendes llegar con tu podcast. 4. Agregue palabras clave descriptivas a su título. ¿Has oído hablar de la investigación de palabras clave para publicaciones de blog y sitios web? Es decir, estas palabras que de acuerdo a la categoría en la que tú te encuentras, cómo la gente habla, cuál es la jerga, la forma de cómo se expresan hablando sobre esos temas concretos de los que tú tocas en tu podcast. Entonces, cuando nosotros sabemos cuáles son las palabras clave, esas palabras son las que vamos a utilizar para la identificación, la verbalización, para ayudar a que los podcasts aparezcan en los resultados de búsqueda. La investigación de palabras clave también es muy importante para los podcasts. Una vez que tenga una idea para su podcast, puede buscar palabras clave relacionadas para ayudarlo a generar ideas sobre temas para sus episodios. Concéntrese en las palabras clave que busca su público objetivo. Y una vez que tenga su lista de palabras clave, intente incorporarlas en sus episodios de podcast. Si habla lo suficientemente claro, ojo, esto es importante. Cuando ustedes me ven que estoy ante la cámara, probablemente en este momento estoy grabando en audio el podcast y viendo aquí también cómo va para la sincronía, para luego hacer la fusión tanto del audio con el video y ya van a ver más adelante por qué estoy haciendo esto. Entonces, pero realmente estoy abriendo la boca, estoy tratando de pronunciar claramente cada palabra. Si habla lo suficientemente claro, las funciones de procesamiento del lenguaje natural, el NLP de Google, porque Google, recuerda que es un algoritmo, es un sistema neural, es un sistema que te entiende por medio de datos. O sea, lo que interpreta Google son tu voz convertida en datos. Por lo tanto, no sé si te das cuenta, pero cuando pones ¿cómo se llama? En un video, abajo, cuando estás haciendo esto que es el doblaje, me ha ido la cuestión esta de la traducción, ¿verdad? Si tú en este momento, yo que estoy hablando nativo en español, si lo pones el traductor a inglés, va a decírtelo en inglés. ¿Me explico? Entonces, depende, y ahorita que estoy tratando de pensar esto, que no lo tengo aquí escrito, no lo había, digamos, no me había preparado en esta parte. ¿Te has fijado cómo estoy hablando, diciendo unas palabras, diciendo otras y al final como que no estoy siendo claro con la manera lo suficientemente claro? No estoy hablando con un lenguaje NLP, un lenguaje con procesamiento natural, un lenguaje que se entienda. Por lo tanto, se confunde Google y va a comenzar en esta traducción. Si has hecho, puedes retroceder si gustas y ponle ahí, traducir al idioma español. Bájale volumen y que se vea solo lo que estoy diciendo. Te vas a dar cuenta que aparece un montón de palabritas. Google se confunde. Por lo tanto, no es más importante el hecho que agarrar un segmentito y leerlo. Por ejemplo, podría decir yo desde acá, mira, voy a decirte esto, lo voy a leer tal como lo he escrito. Referencia a episodios más antiguos. Al promocionar su podcast, puede concentrarse en comercializar cada nuevo episodio que sale. Pero si llevas un tiempo haciendo tu podcast, no te olvides de tu catálogo de episodios más antiguos. Los oyentes potenciales pueden descubrir su podcast si uno de estos episodios cubre un tema que les interesa.
Además, obtener más descargas de episodios anteriores ayuda a mejorar las estadísticas de tus oyentes. Si menciona un tema que cubrió en un episodio anterior, recuerde siempre a sus oyentes que el episodio todavía está disponible para ellos. Además, ponga el nombre del episodio anterior en las notas del programa del podcast para que los oyentes puedan encontrarlo fácilmente. Te apuesto a que Google te habrá traducido de una mejor manera cuando ha escuchado que he ido pronunciando, abriendo muy bien la boca, tratando que cada palabra sea pronunciada lo más, digamos, cercano a lo que como debe de pronunciarse una palabra. Vamos a la optimización de podcasts. Este otro tema, una vez que ya hayas grabado y editado, su episodio de podcast, debe tener en cuenta algunas tareas de optimización antes de publicarlo. 8. Crea un sitio web para tu podcast. Tal vez comenzó un podcast como una forma de promocionar tu negocio. Lo que te digo, probablemente lo habrás comenzado tu podcast haciendo algún contenido con carencias, técnicas, haciendo videos mal grabados, pero así los subes a tu Instagram, etc. Entonces, ahora ya debes de pensar en hacer tu contenido con mayor calidad. Hay que crear una página de destino dedicada a su podcast. Es importante, nosotros estamos pagando, porque eso es bien cierto. Al día de hoy contamos con una gran cantidad de herramientas que son gratuitas, que puedes obtener un sitio web gratis. Acuérdate, por ejemplo, se me ocurre el sitio Wix. Entonces le pones tu nombre, pero siempre va a llevar la marca porque te está regalando el sitio Wix, es la publicidad de ellos. No es como el nombre tuyo.com, que es ya, digamos, una marca que vas trabajándola. Y bueno, y aquí mismo, aquí te puse tublogpublipack.com. Al darle clic aquí, te lleva a un blog que hice hace mucho tiempo y que es nuestra marca. El dominio Publipack es nuestro y tu blog es el complemento para ese aterrizaje. O sea, es una página de aterrizaje de destino en donde encuentras podcasts de diferentes temas, que es otro punto también. Debes de saber que entre más específico eres en el tema que estás desarrollando, pues dale solo a ese tema para que el oyente sepa de qué hablas y cómo está creciendo él con el contenido que tú le estás sirviendo. Tenga una lista de todos sus episodios disponibles en su página de destino para que los oyentes puedan encontrarlo fácilmente. Además, considere alojar los episodios en su sitio con un reproductor de audio incorporado para que los visitantes del sitio web no tengan que navegar a otro lugar para escuchar y que puedan accesar. Aunque, digamos, en este caso, fíjate que uno tiene ahí el enlace, la gente realmente va a estar reproduciendo, si es que el enlace apunta al canal tuyo de YouTube, sin salir de ahí, lo van a estar viendo en el mismo sitio, en la misma página, y esa visualización te está contando para tu interés en el caso de tu canal en YouTube, y sin salirse a buscar la plataforma del YouTube, la persona interesada en conocer lo que tú le estás haciendo referencia en aquel podcast, ¿verdad? Ahí te está viendo y te está consumiendo en tu propio sitio, en tu propia página. Si aún no tiene usted un sitio web para adjuntar su podcast, cree uno. Algunas plataformas de hospedaje de podcast vienen con un sitio web cuando te registras en un plan de hospedaje, lo que hace que sea mucho más fácil de administrar tener un lugar para que su podcast viva en línea. Además de un directorio de podcast, va a mejorar en gran medida la visibilidad. Hay que incluir también una transcripción. En el sitio web de tu podcast, publica las transcripciones de cada episodio, que es lo que te estoy diciendo. Al término voy a colgar también esta transcripción, o sea, este texto. Este texto queda para que tú puedas bajarlo, para que puedas compartirlo, para que puedas releerlo, para que puedas integrarlo al conocimiento que estás buscando. Y
Una vez que tenga la transcripción, también hay que escribir una publicación en el blog. Esto es importante, lo que escribes en el blog. Lo que estamos viendo es en cuanto a la transcripción, en cuanto a programas de, por llamarle así, correctores de redacción, o sea que has escrito una palabra que va tildada, ahí te la tilda. La transcripción puede ser demasiado larga para publicarla tal como está, así que hay que extraer los puntos principales y volver a formatearlos para que sean legibles. Es decir, sacar el extracto de todo lo que explicas audiblemente en tu podcast, hacer el extracto, sacar lo que tú de verdad quieres que le quede a la gente de conocimiento sobre lo que estás tratando en tu podcast, en tu tema. 10. Optimiza la duración de tu podcast. ¿Cuánto debe durar un podcast? La duración promedio, según lo que han investigado, estaba leyendo una investigación que el promedio de podcast, o sea, los minutos que la gente soporta escuchar, y depende también del tema, depende de muchos factores, pero en promedio el podcast debe de andar en 36 minutos. Fíjate que no en la media hora, sino que en 36 minutos. Pero su podcast podría adaptarse mejor a una duración más corta o más larga. Un programa que informa noticias de la industria probablemente no va a durar tanto como un podcast centrado en entrevistas. Cuando estaba anotando este punto de un podcast centrado en entrevistas, pensaba en Adela Micha, que tú puedes sentarte a verle una entrevista en su canal hasta 3 o 4 horas y no te aburres y lo percibes como entretenimiento. Tendrás que determinar qué duración funciona mejor para tu formato y audiencia, pero ten en cuenta que la mayoría, escucha bien, de los oyentes no quieren dedicar horas y horas a los podcasts. Es que cuando está buscando uno con relación a un tema, sobre todo los tutoriales, uno agradece que el que te dicta un tutorial vaya al punto y te diga: punto 1, haz esto. Punto 2, continúa con esto. Punto 3, esto y esto. Pero que cuando encuentras a una persona que ha hecho un tutorial en donde comienza a dar vueltas, a explicarte el mismo punto varias veces, tú dices: pero es que no tengo todo el día para escucharte. Las duraciones típicas de los podcasts y sus formatos de 15 a 30 minutos, hay que elegir esta duración si te enfocas en noticias, en tendencias, en historias diarias. También es más adecuado para un podcast de un anfitrión, o sea, una sola persona. La puedes escuchar cómodamente durante 30 minutos a lo mucho. De 30 a 1 hora puede salirse con la suya con podcast de 30 a 60 minutos si hacemos una entrevista, si presentamos informes, si hacemos comentarios y narraciones narrativas. Fíjate que nosotros actualmente tenemos de 12 a 1 una especie de podcast que se llama Radio Noticias, en donde estoy yo hablando narrativamente, haciendo comentarios, dando informes sobre diferentes temas de actualidad diaria, y lo trato de hacer de una manera coloquial, de una manera dinámica, de una manera que el auditorio, que la gente que se conecte, que está escuchando a través de la radio y que también nos está viendo a través del canal en YouTube, perciba que no está aburriéndose y que el contenido le está pareciendo interesante. Más de 60 minutos, su podcast puede durar más de 1 hora si tiene varios invitados. Estamos hablando de un panel de discusión o un programa en vivo. Los podcasts largos funcionan mejor cuando hay varias personas involucradas en lugar de un presentador solo. 11. Divide tu podcast en capítulos. Esto es también una buena alternativa. Si tu podcast dura más de 15 minutos, organízalo en capítulos. Algunas plataformas de podcasting admiten capítulos en los que se puede hacer clic, que se leen como una tabla de contenido. Esto permite a los oyentes escanear rápidamente los temas, es decir, pueden saltar en dónde está el punto que les ha atraído a ese podcast o al tema que tú estás ofreciendo.
En principio es el mismo que crear marcas de tiempo para videos de YouTube y colocarlas en la descripción del video, esto en el podcast. Te vas a un video en YouTube y tú eras de esos también que en un tutorial que dura 2, 3, 5 horas, pero si ha hecho un listado, la persona que ha elaborado el tutorial y te dice, minuto 15, introducción, minuto 40, te explico tal cosa, minuto 50, entonces tú te has entrado a ese tuto por algo en específico, te vas a la marca del tiempo en donde comienza concretamente a explicar por lo que tú has llegado a ese lugar. Bueno, 12. Publica tus episodios de podcast en el momento adecuado. Para optimizar mejor su podcast, es crucial publicarlo en los momentos adecuados. Es probable que sus oyentes tengan momentos del día preferidos para escuchar podcast y usted quiere sacar provecho de eso tanto como sea posible. Si eres un podcast nuevo y no tienes datos de oyentes, verifica los tiempos de publicación de otros podcasts en tu nicho e identifica tendencias. Una vez que tenga sus propios datos, que estoy tratando siempre de tratarte de usted, revíselos para ver cuándo la gente escucha su podcast con más frecuencia. Y aquí es importante que las plataformas en las que estemos nosotros publicando nuestros podcasts, y si tienes, pues hay muchas que podríamos recomendar, en donde están dándote estadísticas. Es casi igual como funciona los datos que te da tu canal en YouTube. Es decir, tú sabes concretamente la cantidad de gente que te escucha, en las horas que te escucha, las edades que tienen en promedio tus escuchas, los lugares, los países, las zonas en donde te escuchan. Todos estos datos son sumamente importantes para ir nosotros, digamos, adecuando el contenido, porque también pasa que si mi pasión es por un tema concreto y quiero compartirlo, lo que estoy buscando es un sector de toda la población que guste también de mi misma afición para poderla, aglutinar en mi podcast, para hacerle cliente asiduo. Ahora vamos al marketing de podcast, al mercadeo. Después de publicar el episodio de su podcast, todavía queda mucho trabajo de promoción por hacer. Desde la creación de redes y el intercambio en las redes sociales hasta los boletines por correo electrónico y los anuncios pagados. Su estrategia de marketing de podcast debe ser múltiple. Aquí lo he leído tal como lo tengo escrito, pero vamos despacito. 13. Fomenta las reseñas de tus oyentes. Las reseñas de oyentes son una de las herramientas de promoción de podcast más poderosas que tienes. O sea, cuando tú le dices a tus oyentes que le den un like, que digan qué les ha gustado, qué no les ha gustado, alguna pregunta que tienen. Específicamente, fíjense, en Apple Podcast, ellos son como más todavía, un poco más Apple en cuanto a todo. Ustedes saben que por cerrar el que siempre se tenga la idea que los que compran Apple son personas que tienen un alto poder adquisitivo y etcétera, etcétera. Entonces hay una gran cantidad de como filtros, ¿verdad? Una gran cantidad de críticas positivas dentro de las primeras 8 semanas de lanzamiento son las que hacen que su podcast entre en la sección de podcast destacados de nuevos y dignos de mención. Si no, Apple no te visibiliza. Google, veamos el caso de Google, tiene en cuenta las reseñas en los resultados de búsqueda, por lo que cuantas más reseñas positivas tenga, mayores serán sus posibilidades de obtener una clasificación alta. Las reseñas también impulsan la prueba social, lo que les permite a los oyentes potenciales saber si su podcast será interesante y relevante para ellos. O sea, esas estrellitas, o sea, esa cantidad de personas, para el caso de ahí aparece cuánta gente ha comentado, cuánta gente ha escuchado, y cuando tú entras a un podcast y ves que estas reseñas son altas, entonces inmediatamente, inconscientemente creo yo, que pensamos que el contenido debe ser tan bueno para que muchísima gente haya prestado oídos. 14. Comparte tu podcast en las redes sociales. Hay que tener un sitio web para su podcast, es un buen comienzo. O sea, tener un sitio web para nuestro podcast es un buen comienzo. Pero también hay que crear perfiles de redes sociales
para el podcast. O sea, estamos hablando de crear todo que vaya perfilando directamente al podcast. Y en este instante, aunque no lo anoté aquí, pero como referencia, vean el podcast de Carolina, la mujer de hoy. A mí me parece que han trabajado una excelente forma de cómo hacer que aterrice la gente que llega por medio del Facebook, por medio del Instagram, que va directamente a el sitio, a la página de Carolina. Además que también están muy bien posicionados ya con el canal en YouTube. Para esto nosotros tenemos que ser creativos, o sea, con las publicaciones en las redes sociales. Hay que hacer miniaturas, hay que decirle a la gente pues que estamos promocionando algo de calidad, que les estamos invitando para que vengan donde nosotros y que nosotros les vamos a dar un gran valor agregado. O sea, que van a recibir, digamos, información valiosa de lo que están buscando sobre el tema del cual nosotros estamos hablando en el podcast. Hay que hacer una publicación promocionando tu último episodio con un enlace. Hay que usar uno de tus episodios, ni siquiera tiene que ser el más reciente, como punto de partida para una conversación en tu página de Facebook o Twitter. Hay que concentrarse en el compromiso y las discusiones con los fanáticos de su podcast. También puede publicar avances de su último episodio de podcast utilizando audiogramas. Fíjate, en el caso que estoy recordando, en el caso del ejemplo que te digo que busques de Carolina, la mujer de hoy, que algo que tienen bien, que se pone en práctica es identificar a tu nicho, a la gente con la que ya te está escuchando y que está, digamos, compartiendo el contenido. Le gusta a la gente que ya le estás facilitando tu contenido. Esta gente lo comparte en sus propias redes, está extendiéndose y más gente va a llegar. Y el encargado del podcast, en este caso Caro, ella identifica a sus oyentes como tribu de almas conscientes. Y cuando empieza cada entrevista en su formato de podcast, dice: bienvenidos, bienvenidas almas conscientes. Tribu de almas conscientes, o sea, les está ya dando un título, está utilizando aquella estrategia que la gente se sienta identificada en una manada, que se sientan identificados en un sector en donde están compartiendo intereses propios o intereses similares, por decirlo así. Hay que reutilizar, vamos al punto 15, el podcast como un video. Aquí lo que te estoy diciendo. En este instante estamos grabando en Wave, que siempre digo voy a preguntar cómo se pronuncia en inglés. Wave se escribe, quizás es Way, la pronunciación en inglés. Entonces, y el formato, o sea, aparte, en el caso cuando estamos haciendo un podcast, esto yo muchas veces lo he hecho, que lo hago en formato de video y luego aprovecho el audio, lo paso a MP3 y estoy publicando por un lado solo audio y en otro lado poniendo audio y video. Entonces, reutilizar el contenido, ya sea un podcast, un video o una publicación de blog, es una forma inteligente de promocionar su marca. Puede tomar su archivo MP3 grabado, convertido en un archivo MOV. Ya, fíjate que este archivo, yo te diría de una sola vez, MP4. Es el que más fácil, o con el que por lo menos yo tengo experiencia, ya que este formato MOV es de los más antiguitos, o sea que venía con las cámaras primeras digitales y a mí me funciona más el punto MP4. Es posible que no tenga material de archivo de podcast en vivo para agregar, así que busque material de archivo neutral. Bueno, o sea, que yo agarro el audio y puedo para ponerle video, que es la técnica que estoy usando para esto. Si lo estás viendo en el canal nuestro de Radio Variedades en el YouTube, estás escuchando, fíjate, por una parte, estoy grabando el audio por un lado y estoy viendo lo que tú estás viendo en el caso del video, y luego lo que he hecho ya hasta este momento que lo estás escuchando, he hecho la fusión del audio y el video. Pero puede ser al revés. Puede ser que utilizando cámara y micrófono yo tenga, digamos, me paro frente a la cámara y estoy haciendo el podcast.
Pero resulta que cuando ya lo paso a formato solo de audio para hacer otra vez el video, o sea, lo que puedo hacer es buscar imágenes de stop, se le llama en diseño gráfico, que vayan de acuerdo a lo que tú estás narrando. Si dices para el caso y estamos viendo que la población a nivel mundial, en eso que estás explicando, puedes poner una foto, una imagen de un parque, de una concentración de gente, y que el medio ambiente está en este momento deteriorándose en X sector. Puedes poner una imagen de una tierra árida. Todo esto lo lleva trabajo, porque de eso se trata también. Es importante saber que si estás pretendiendo mantener un podcast con alguito de calidad, debes dedicar mucho esfuerzo, que a la larga, cuando vamos obteniendo alguna destreza, vamos obteniendo alguna experiencia, pues pensamos cómo me puede, salir más o menos, pero con que sea más que menos, la producción de el podcast, sin que yo esté involucrando gran cantidad de tiempo. Pasa que muchas veces, pues de una sola toma, como es el caso que siempre practico esto, la verdad, grabar de una sola toma, pero al momento de editar, si no andas con cuidado, te puedes dedicar una gran cantidad de tiempo a la edición. Vamos a ver, prepare 3 episodios para el lanzamiento de tu podcast. Punto 16. Tenga sus primeros 13. Aquí hemos dejado arriba unas cositas que creo que sí sería bueno que las veamos rápidamente. ¿Por qué molestarse en convertir su podcast en un video de YouTube? Ya. ¿No son los oyentes más propensos a utilizar una plataforma de podcast como Spotify o Apple Podcast? Reutilizar tu podcast como un video tiene un enorme potencial para el SEO, el posicionamiento. Google valora el video tanto como el texto. O sea, Google le da tanta importancia al video como al texto. O sea, estamos hablando de los blogs, que es solo cuando lo escribes la palabra blog con B larga, o B de burro, entonces es solo texto. Y blog con B de vaca es video. Entonces, tanto el blog como el blog, no sé si habría que poner a prueba el traductor de Google, si yo pronuncio blog y blog, a ver si me lo escribe primero con una B y el segundo con la B pequeña. Puede utilizar un título y una descripción optimizados para YouTube. YouTube es un motor de... Esto es importante. Hay que entender que YouTube en sí mismo es un motor de búsqueda. Hoy, hace un instante que estaba revisando las métricas de este canal de YouTube de Radio Variedades, veo que la mayor cantidad de gente está llegando al día de hoy. Esto puede cambiar, depende de cómo lo trabajemos, por el motor de búsqueda en sí mismo del YouTube. O sea, la mayor cantidad, un porcentaje alto que se lleva el primer lugar, pero estamos casi, no es mucha la diferencia de la gente que nos llega por lo que se paga también en campañas que hacemos en Instagram y en Facebook, y referidos, etcétera, etcétera. Pero en primer lugar a este momento tenemos que la mayor cantidad de gente que nos llega al canal es por el motor de búsqueda del mismo YouTube. Los videos de YouTube se pueden compartir más en las redes sociales, exacto. Cada vez que nosotros hacemos un video, lo subimos a nuestro canal, debemos sí o sí inmediatamente compartirlo en las redes que tenemos vinculado al tema. O sea, en este caso nosotros estamos bien separados con lo que es concretamente el canal de la radio, que son temas de radio, los compartimos en la fanpage de la radio. Cuando son temas de diseño, los compartimos en las redes de IDEA. Y cuando sean otros temas, vamos a ver cómo podemos ir perfilando los perfiles, valga la redundancia, de acuerdo al tema, para que la gente entienda. O sea, el público, acuérdate que mucha gente a ti te puede conocer por una pasión. Tú puedes no solamente dedicarte a una sola pasión, puedes tener 3, 4, 5 o 10 pasiones, o sea, hacer 5 o 10 trabajos totalmente diferentes que no tengan nada que ver uno con el otro, solo que tú vas
a ir creando audiencias de acuerdo a cada pasión. Si lo que, digamos, en tu pasión del diseño, tienes que tener una página que sea concretamente de diseño. Y todas las redes que estén apuntando a esa página tienen que hablar de diseño. Y muchísimas gentes probablemente van a conocerte porque eres un diseñador. A mí me pasa que muchas veces hay gente que no sabe que hago radio. O sea, me conocen y me contactan y me tratan como una persona que les asesora sobre cuestiones de diseño, sobre cosas de diseño gráfico. Y por el contrario, hay muchísima gente que pues ni tan siquiera tienen idea que nos dedicamos a ideas. Imagínate. Bueno, 16. Prepare 3 episodios para el lanzamiento de tu podcast. Tenga sus primeros 3 episodios editados y listos para publicar el día del lanzamiento. Incluso si eso significa retrasar un poco la fecha de lanzamiento, hay que tener contenido para que las personas interactúen con su podcast. Y a menudo un episodio no es suficiente, especialmente si haces episodios más cortos. Los oyentes a los que les gusta tu podcast no tienen nada. Es que esto pasa. Bien, cuando yo encuentro, digamos, sobre un tema de radio, sobre un tema que ande buscando y encuentro gente que ha hecho contenido, que ha hecho unos tutoriales que me satisfacen, que entonces y es que trato la manera, si ya no puedo ni ver el video, escuchar, o sea, ponerme los audífonos y escuchar el contenido, consumir su contenido. Una vez yo ya me he hecho me he apropiado de lo que quería entender y conocer de aquella persona, muchas veces, casi en su mayoría, yo les dejo. Porque digo, bueno, y estoy pendiente, si están publicando cosas interesantes, nuevas, relacionadas al tema, entonces los puedo seguir consumiendo. Pero si no, una vez yo ya he aprendido lo que quería aprender, les dejo. Y así, cuando tal vez les empiezo a seguir y empiezo a consumir su contenido, digamos, lleno de mucha alegría y estoy ahí y pienso que nunca los voy a dejar, pero eso pasa. O sea, por lo tanto, nosotros debemos siempre estar pensando que nuestro contenido debe estar generando interés para el nicho que ya tenemos y, por supuesto, hacer llegar a más gente. Pero sobre todo, el objetivo de un podcast es que la gente que ya te conoce siempre se mantenga, lo mantengas tú, dándole un contenido que le satisfaga, que se sienta que le sirve. 17. Organiza un concurso para obtener reseñas y suscriptores. Esto funciona. Mira, los concursos y los obsequios son una estrategia promocional divertida. Y una vez que tenga suficientes oyentes regulares, puede usarlos para obtener más reseñas. Pídales a los oyentes que dejen una reseña en su podcast, o sea, que escriban ahí, que digan me gusta esto por tal cosa, etcétera, para participar en el concurso o sorteo y seleccione al azar un ganador después de una semana. También puede solicitar a los oyentes que se suscriban a su podcast como requisito para ingresar. Los premios para concursar pueden ser mercancía, lo que podrían ser las tacitas de don Prudencio, mercancía del podcast gratis si tienes camisas de don Prudencio. Un saludo en el episodio de la próxima semana. Ahí José YouTuber dice, y voy a saludar a fulano y a sultano mengano que durante esta semana estuvieron viendo el contenido que publicamos. Un mensaje de audio personalizado tuyo. Esto ya es si, digamos, tú te has convertido casi en una celebridad. O sea, que si, imagínate que ya tus fans son tan fan tuyos. Por ejemplo, si me encuentro a Luisito Comunica, ¿crees que si le pido un audio personalizado donde diga, hey carnal, te invito a los demás para que sigan tu canal, etcétera? O sea, lo voy a querer ese audio personalizado. Entonces, un regalo a medida y depende cómo puedas manejar tú. Ahí te lo dejo a tu libre albedrío. Colabora con otros podcasters. Nosotros hemos tenido buenas experiencias al respecto. Fíjate que esto es así. O sea, cuando tú, digamos, entras en contacto con otro productor de contenido, en el caso si tienes un canal de YouTube, si tienes un podcast y invitas
a otro creador de contenido que pueda tener más seguidores que tú, lo que está pasando es que hay una colaboración. Y a medida que la comunidad de podcasting sigue creciendo, no debería resultarle difícil encontrar otros podcasters con los que colaborar. Asociarnos con otros programas nos ayuda a ambos a ganar exposición. Unámonos a grupos de redes de podcast para conectarnos con otros podcasters. O sea, así se les llama a los creadores de contenido en el formato de podcast, que tienen programas similares. Puedes utilizar estos grupos para ofrecerte como invitado en su podcast de otra persona o para pedir invitados en el tuyo. Aparecer como invitado en otro podcast te permite realizar una promoción cruzada. Conecta su programa cuando aparezca como invitado, luego promueve ese podcast en sus canales de redes sociales. Puede presentarles a sus oyentes un nuevo programa que podría interesarles y aprovechar la base de fans del otro podcast para que esa gente que te ve en el canal del otro podcaster, ¿verdad?, pueda llegar a tu podcast. 19. Inscríbete en Aro. Aquí ya vamos hablando de plataformas, aunque no quiero ahondar en esto mucho, pero se puede utilizar esta plataforma que te permite ponerte en contacto con periodistas. Puede registrarse como una fuente autorizada sobre el tema de su podcast y los profesionales de los medios se van a comunicar contigo cuando necesiten cotizaciones para artículos, anuncios de televisión o informes de radio. Esto es que tú puedes exponer, puedes ponerte en esta vitrina de esta plataforma y ahí te pueden conectar, te pueden contactar para que tú puedas agarrar algún trabajo ya de producir algún material colaborativo para otra instancia, para otra entidad. 20. Compra anuncios pagados. Esto funciona. Mira, los anuncios pagados son una de las formas más rápidas y efectivas de comercializar su podcast. El marketing de contenido y las búsquedas orgánicas pueden ser útiles y no debe de descuidarse esa estrategia, pero también lleva más tiempo posicionarse. Mira, hay que pagar campañas en Facebook, hay que pagar campañas en Instagram, hay que pagar campañas en YouTube. Anuncios en otros podcasts también. Tú puedes pedirle, si alguien te lo da gratis, el anuncio, o puedes pagar. Muchos podcasts utilizan anuncios para apoyar la producción de sus programas y prefieren promocionar otros podcasts. Anuncios en aplicaciones de podcast. Algunas aplicaciones de podcast le permiten comprar anuncios para posicionar su podcast en la parte superior de su lista de categorías. Tú sabes que si aparecemos en las primeras ubicaciones de arriba, tenemos mayor oportunidad que la gente le dé clic y pueda, si anda buscando un tema, X tema, que hoy de cualquier tema que tú busques, vas a encontrar una gran cantidad de miles de creadores del contenido que andas buscando. Y entonces ahora no es como al principio que comenzaba el internet, que buscabas y no encontrabas, y cuando encontrabas eso que encontrabas lo cuidabas y pues ahí le dabas un tratamiento muy especial. Hoy es al revés. Hoy nos damos el lujo de pasar por nuestro filtro todo aquello que creemos que nos va a hacer perder el tiempo y buscamos a los creadores de contenido que sí o sí nos van a solucionar, nos van a ayudar por lo que andamos ahí buscando sobre el tema del cual estamos buscando. Google Ads, antes fue conocido como Google AdWords. Aquí hay que abrir una cuenta, hay que abrirla sí o sí, no temas, busca el aperturarte con Google. Y su anuncio se muestra en Google cuando los usuarios buscan su podcast o palabras clave relacionadas con él. Los anuncios de Facebook, ya te digo, si tiene una página de Facebook para su podcast, use las funciones de anuncios de Facebook. O sea, vas a usar lo gratis que te da la fanpage, pero al mismo tiempo desde ahí puedes hacer tus campañas para los anuncios de paga en Facebook. Anuncios de Instagram también. Los podcasts son un primer medio de audio en Instagram. O sea, los podcasts al día de hoy, y la tendencia así al parecer continúa, somos los que creamos podcasts, el primer medio de audio. O sea, la referencia, lo primero que la gente sobre determinado tema quiere enterarse es a través de un podcast. ¿Ok? Ya te digo, alguien va conduciendo su vehículo y es más fácil conducir y escuchar. No podría alguien estar pendiente de la pantalla de su teléfono cuando va conduciendo viendo un
contenido creado para YouTube, por decir algo. Entonces, Instagram es también la otra contraparte, visual, o sea, es más visual. El objetivo de Instagram es sacarte fotos más bonitas. Hoy con esto también del video que están subiendo. Aún así, si te imágenes o videos de alta calidad para promocionar su podcast, puede usarlos para anuncios de Instagram. O sea, digamos, el podcast audio. Para promocionarte en Instagram, para el caso, tienes que sí crear un anuncio que sea visual, o sea, que lleve imagen. Anuncios de LinkedIn, aquí más que todo en LinkedIn se dirige a un público más profesional para su podcast. Aquí es más fácil encontrar un nicho. Particularmente yo realmente no tengo mayor experiencia, sí abrí un perfil en LinkedIn, pero no le he dado mayor seguimiento. Envía un boletín. El marketing por correo electrónico tiene un rol impresionante. Fíjate que por cada $1 que se gasta en marketing por correo electrónico, se puede esperar un retorno, puede ganar $36 con un boletín informativo para su podcast. Pero hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros, lo que te decía, vamos, nosotros como suscriptores de diferentes boletines, nos interesa un tema en particular. Para el caso, yo consumo mucho contenido sobre diseño gráfico, sobre producción de videos, sobre producción de podcast. Son varios temas sobre también la producción de radio. Y estoy haciendo, nada menos eso he estado haciendo también hoy por la mañana. Si me estás escuchando ya es tarde aquí en este momento, pero bueno, ya está grabado y no hay ningún problema. No sé a qué hora me estás escuchando. Y fíjate que estoy desuscribiéndome de las... ¿Por qué? Porque lo que pasa es que me he suscrito a tantos boletines que no los leo. Y que cuando entro al correo, es una gran cantidad de boletines que me han llegado. ¿Y para qué si ni tan siquiera los leo? Entonces lo que estoy es desuscribiéndome. Por lo tanto, también esto del marketing por correo electrónico, aunque se habla de que te da un buen retorno, creo que debe ser tan bien elaborado, tan bien específico y que llegue concretamente al nicho de verdad te va a consumir y te va a parar bola el contenido que le mandes a través del correo electrónico. Contenido exclusivo sobre su podcast al que solo puede acceder los suscriptores del boletín de correo electrónico. Y a este es cuando has ganado toda la confianza y que la gente que te sigue sabe que sabes mucho sobre el tema del cual estás aportándoles valor por medio del podcast y ya tú le dices hoy pues para un valor extra, un valor agregado, pues mándenme a través de Patreon, a través de el chat privado, etcétera, y le cobras, que es una manera de cómo puedes tú también, digamos, obtener rentabilidad por el tiempo que dedicas a la producción del contenido. 22. Enviar a directorios de podcast. Hay que agregar su podcast a directorios populares. Hablando de los de Spotify, de Apple, de Google, las personas que usan aplicaciones de podcatcher ya son fanáticos de los podcasts. Esto es importante, o sea, lo que estás es buscando un nicho de gente que sí o sí está consumiendo podcasts, por lo que van a estar más inclinados a escuchar su programa si se topan con él. Entonces el trabajo nuestro es hacer que esta gente se tope, se encuentre con nuestro contenido. ¿Cómo enviar su podcast a directorios de podcast populares? Idealmente enviará su podcast a todos los directorios de podcast, no solo a los más populares. Desea que su programa esté disponible independientemente de la aplicación. Y esto no se paga, es fácil, pero lo que se requiere es un poquito de tiempo. Entonces, sin embargo, solo cubriremos 3 de los principales aquí. Por ejemplo, el iTunes, que creo que es uno de los primeros de podcast. Cómo enviar podcast, y aquí explicaríamos, pueden ver ustedes cómo más o menos que hay que agregar ilustraciones de podcast. Ojo, esto también cuando lo estaba escribiendo sabía que les iba a explicar. Vean, es importante que para generar contenido, absolutamente todo lo que tú vas aprendiendo en este mundo digital te sirve sí o sí. Si para muestra este botón del que te voy a hablar en este instante. Mira, cuando para nosotros hacer que nuestro podcast tenga una miniatura,
¿qué tenemos que hacer? Por supuesto, hacer la miniatura. Y te dice el que te va a dar la oportunidad de que en su portal coloques aquella publicación gratuita. Te dice, quiero que la miniatura tenga 3000 por 3000 píxeles y que sea de 72 ppp, o sea, píxeles por pulgada. Que el archivo me lo pueda subir en formato JPG o PNG y que el formato de color sea RGB. Claro, nosotros cuando ya tenemos, digamos, una práctica con Photoshop, ¿verdad? Todo esto que te he mencionado, pues no es hablar en chino, lo has entendido. Pero ¿qué si no tienes ningún conocimiento al respecto? O sea, ¿pero de qué me está hablando? ¿Qué es eso de 3000 por 3000 píxeles? ¿Qué es eso de 72 ppp? ¿Qué es un archivo JPG o PNG? ¿Y qué es ese formato de color RGB? Por eso es tan importante que todo lo que vamos aprendiendo en este mundo digital te va dando la oportunidad de que puedas poder resolver en la manera de lo posible tú solo la creación de tu contenido. Hay que elegir una categoría de podcast, lo que ya hemos venido hablando, el audio de tu podcast a tu servicio de hosting. Nosotros tenemos pagados 2 servicios de hosting. Y todo lo que estamos, de hecho, es tanto el espacio, es tanto lo que tenemos, que lo que está alojado, lo que estamos utilizando, si lo pusiéramos en porcentaje, no llegamos ni al 10% de la capacidad de lo que nosotros tenemos para poderle sacar provecho a todo lo que estamos pagando. Pero hay que pagar. O sea, el objetivo es decirte que sí, hay una gran cantidad de sitios en donde tú puedes visibilizarte, puedes publicarte, pero si no tienes el concepto de pagar, no es que te estoy diciendo que vas a pagar grandes cantidades, sino que con un presupuesto muy decente, muy poco, puedes lograr mucho. Y si tú nunca te arriesgas a hacer campañas pagándole al Facebook para que pues la gente sepa qué contenido estamos haciendo, no vamos a crecer. Orgánicamente es muy poco, se logra mucho, pero muy despacio. Vamos a continuar, vamos a avanzar bastante en esto. Cómo enviar su podcast a Google Podcast. Google Podcast, aquí te dejo los enlaces también. Google Podcast, que no es lo mismo que Google Play Music. Esto es importante. Muchas veces nosotros nos quedamos cuando creamos contenido y lo subimos solamente a nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Y ahí hacemos un playlist de podcast. Está bien. Pero te digo, si tienes un sitio y está apuntando a un servidor que tú estás pagando y desde aquí con el reproductor tú apuntas a todos estos sitios, la oportunidad de que llegues a más público está garantizada. Acordémonos también que de cualquier tema, en cualquier categoría que se te ocurra en este instante, tú encuentras sí o sí data en Internet. De hecho, antes se decía que la información más sustentable o como que era más apreciada era la que se daba a través de, ¿cómo se llama?, de los contenidos en inglés. Hoy te digo que eso ya, para mí que eso no, porque tanto el contenido en español como en inglés está a la misma altura. Yo así lo percibo. Y bueno, cómo enviar tu podcast a Spotify, después de Apple Podcast. Este dato sí está bien interesante. Fíjense que después de Apple Podcast, Spotify es la aplicación más popular para escuchar podcast. El 43% de los oyentes de podcast consumen contenido en Spotify, por lo que tener su programa en la aplicación es clave para atraer a nuevos oyentes. Y fíjense que se me olvidó que realmente en todo esto no coloqué en donde desde hace muchísimo tiempo la plataforma que utilizamos es iVoox o iVoox. En España, esta plataforma es buenísima, te da muy buenos recursos y ahí hemos subido nosotros una buena cantidad de podcasts. De hecho, cuando estaba en el apogeo que estábamos subiendo mucho contenido, llegamos a estar en los primeros lugares y recuerdo que ellos nos mandaron una carta a través del correo
y nos decían que nos felicitaban, ya que en esa semana nosotros habíamos logrado la mayor cantidad de oyentes en el sector, en la categoría del cual el tema que estábamos discutiendo o de los contenidos que estábamos produciendo para iVoox. También en el año 2006, imagínense de cuánto tiempo atrás les estoy hablando, una empresa, una organización en Sudamérica, ellos se llama, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, pero ellos, radialistas apasionados, crearon una herramienta, un portal que se llama Radioteca. Y entonces te daban la oportunidad de que tú mandaras los audios, que los pusieras, que los colgaras. Y a la fecha hay alrededor de 75,000 audios. Ellos cerraron el servicio porque ya no les proporcionaron el dinero que necesitaban de las instancias que les estaban ayudando. Solo que pues sí lograron ellos dejar el portal abierto para la eternidad. Y entonces yo me fui encontrando con cosas nuestras que ya ni me acordaba que nosotros habíamos utilizado ese portal, y veo las reseñas de mucha gente de otros lados del mundo hablando de que les ha gustado ese contenido que nosotros creamos del 2006 hacia acá. Pero fue muy poco lo que ellos lograron hacer en el sentido de para poder mantener una plataforma, que eso es lo importante también. O sea, cuando yo te he hablado que nosotros tenemos 2 plataformas, o sea, que tenemos para poderlos mantener y para poderles sacar provecho económico, deberíamos nosotros de tener unas 3 personas trabajando exclusivamente para mantener ese contenido. O sea, es decir, no es tan fácil. Por lo tanto, yo insto que si tú de verdad quieres compartir sobre un tema, en primer lugar que lo hagas porque sientes pasión por hablar de tu tema. Cada vez que tú hablas de lo que te gusta, realmente lo que estás es reaprendiendo, reafirmando el contenido, y primer beneficiario, la primera persona que se beneficia eres tú mismo. O sea, no lo veas como algo de, yo voy a trabajar porque quiero llegar a ser un Fernand Flow o un Luisito Comunica. No, ese es otro punto también. Ojo, vean, aquí hay muchas más cosas y todo lo que están pidiendo para verificar, para que puedas optimizar la página de inicio de tu podcast en Spotify, todo este tipo de cosas. Todo esto, no te preocupes. Algo que quiero decirles es que realmente no existe al día de hoy una, ¿cómo le llaman? Un camino, pero no es esa la palabra que quiero encontrar, o sea, que no existe, digamos, una manera que te diga pin, 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 y con esto que hagas tú tienes garantizado el éxito. Te voy a poner el caso de este señor de España, ¿cómo que se llama? El que dice, yo que me alegro, ¿cómo que se llama? Auronplay. Auronplay, hoy están haciendo gameplay, que a saber cuánto tiempo más va, pero ese sería otro tema, no nos vamos a meter a comentar eso para otro podcast. Él es el ejemplo típico de lo que no se tiene que hacer, pero que ha tenido éxito. O sea, ¿cómo te quiero decir? Dice, es que como, y él mismo hace también en unos videos, dice, es que como yo dedico tanto tiempo a la edición, y él se pone a reír porque no lo hace. O sea, él pone la cámara, empieza a grabar su contenido, y a lo mucho que hace es acercar y alejar para que no sea tan aburrido el podcast o el video. Entonces, lo que pasa es que y gente que trabaja, que hace producción, que tiene y que no logra crecer. O sea, por eso te digo, no hay una fórmula mágica que diga que haciendo esto que te estoy explicando hasta este momento es lo que te va a dar resultado. No. Así como ves, veo para el caso gente que tiene canales en YouTube, que cómo trabaja, que cómo edita, que cómo hace cosas tan interesantes, que yo cuando los veo digo, esta persona para poder sacar ese video habrá dedicado quizá un par de días para hacer esa edición. Y en cambio hay gente que solamente saca su teléfono y imágenes todas movidas, y cuando ves su cantidad de views, miles de gente viéndoles,
y su contenido no tiene nada digamos, de trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso es que no hay una fórmula mágica para nada de esto de contenido. Así que, pero bueno, uno que trata la manera, por supuesto, de ver que si a alguien le ha funcionado algo, ¿verdad? Y aquí hay otros, hay varias plataformas y bueno, vamos a entrar en eso, que sería una masterclass demasiado kilométrica. El objetivo es, ya vamos terminando mejor, ¿verdad? Hay que promocionar tu podcast, requiere tanto trabajo, o sea, el promocionar tu podcast requiere tanto trabajo como grabarlo y editarlo, o sea, son los 3 momentos, o sea, grabar, editar, promocionar, o sea, el hecho de que hagas un buen trabajo, o sea, que logres, nosotros por el caso, te dije que no estoy logrando la mayor calidad que quisiera porque no me he metido al estudio insonorizable, o sea, que no entra del exterior sonido y que no hay rebote, cosa contraria a lo que tenemos aquí en la oficina, pero hacer el contenido, o sea, grabar, editar y promocionar, requiere un trabajo enorme. Y ya sea que esté haciendo un podcast como un proyecto personal o lo utilice para promocionar su negocio, debe implementar estrategias de marketing de podcast si desea hacer crecer su audiencia. Usando las estrategias de esta guía definitiva, tendrá un buen comienzo. Bueno, motivaciones personales para transmitir en vivo. Es cierto que la transmisión en vivo debe hacerte una mejor persona, ya sea, yo utilizo mucho el en vivo, ya que es crear contenido más facilón, ¿verdad? No, pues una vez comienzas y sabes que estás en vivo y que pues hay que hacer el contenido lo más decentemente posible. Y bueno, así que beneficios de la transmisión en vivo, todo esto nos meteríamos a explicar demasiado. Mejor te voy a dejar todos estos enlaces aquí mismo y vamos a terminar. Ahora sí, espérame, sí, porque hay bastantes aspectos que se deben de tomar en cuenta, pero te digo, no hay una fórmula mágica, no hay una fórmula que diga uno, esto, mire, para llegar a una audiencia más amplia, reutilizando un video, todo eso que hemos hablado, o sea, para ir terminando, la verdad que te digo, no hay una fórmula mágica, lo que sí que mucho deseo de hacer un contenido y sobre todo que te sientas a gusto con él, que lo hagas de buena forma. Hasta la próxima. Hola, ¿aún no te has suscrito? ¿Y eso? Si es gratis. ¡Suscríbete!